Y ya estamos en contacto con el señor Rubén Ramírez Lescano, él es economista, con quien vamos a hablar justamente acerca de esta situación, este escenario en el que nos encontramos actualmente y por sobre todo para poder también interpretar las medidas o las acciones que se deberían de tener en cuenta dentro de este proceso de recuperación económica. Buenos días, ¿cómo está, señor Rubén? Muy buenos días, Edgar. Un placer de estar con todos ustedes y con la distinguida teleaudiencia de Canal De 2. ya nosotros agradecidos por este contacto y buscamos justamente tratar de interpretar el escenario económico. Dentro de esto sabemos que hay varias aristas a ser tenidas en cuenta, pero quisiéramos consultarles justamente qué son aquellas o en las cuales deberíamos de tener mayor atención para lograr justamente acompañar este proceso de recuperación económica. Hablamos de la política económica, de la política fiscal. ¿Qué deberíamos de tener en cuenta en este escenario? Estamos ante un escenario global sumamente desafiante. Imagínense que en esta semana, antes de ayer, el principal banco del mundo, banco central del mundo, la Reserva Federal, decidió elevar la tasa de referencia a valores históricos que hace 40 años no ha adoptado. Uno de los principales bancos privados del mundo, que es JP Morgan, también se vio impactado fuertemente con un nivel de caída significativo. Las principales bolsas del planeta dieron pérdidas de más del 3% entre ayer y antes de ayer, sumando un total del 10% en lo que va del mes. Cuando vemos que una de las principales compañías del mundo enfrenta una demanda de prácticamente 7 veces el Producto Interno Bruto paraguayo y anotó la decisión de despedir el 10% de su empleado, que significa unas 10.000 personas que saldrían del sistema laboral, y los anuncios de que todos los intentos de los bancos centrales del mundo, del mundo desarrollado y del mundo en desarrollo, están adoptando medidas relacionadas para incrementar los niveles de tasa de referenciales para evitar de que la caída sea drástica y tengamos un aterrizaje suave. Es decir, de hecho, se calcula que vamos a entrar en un nivel de ralentizamiento de la economía y por lo tanto es el desafío más importante, que tiene dos factores. El primer factor es la energía, por los costos que hay, sobre todo en el transporte de combustibles, y por la otra parte está relacionado justamente con los alimentos, que aun cuando trasladando todos estos escenarios hacia nuestro país, vamos a tener un escenario más interesante para el año, para el segundo semestre del año. Nos indican de que tenemos que tener mucha prudencia, considerando que estos factores constituyen externalidades sobre las que no tenemos condiciones de administrarla. Cuando hablamos de esto, hablamos justamente de los factores exógenos a nuestra economía. Cuando hablamos de esta situación, hablamos de una situación que, si bien exige medidas extraordinarias ante un escenario, como bien decía usted, bastante complejo, en donde Paraguay sin duda ha logrado de cierta forma sobrellevar esta situación, y por los datos que nosotros justamente vamos dando a conocer a la ciudadanía, decimos de que a pesar de la situación, a Paraguay lo encontraron, entre comillas, bien parado. Pero hoy día estamos endeudados, la situación pareciera ser que va a extenderse mucho más, y ante este nuevo escenario es donde nuevamente surgen las preguntas en medio de la incertidumbre, en donde tal vez muchos buscan mayor previsibilidad tanto para las inversiones, para la política económica, para los datos del Banco Central. A partir de esto, ¿qué es lo que se recomienda? ¿Qué es lo que debería tener en cuenta el sector privado, principalmente, que sabemos que es uno de los que con las inversiones en los distintos rubros, digo bien, contribuye a generar esta dinámica económica? Ante este escenario, ¿qué se recomienda? Estamos cerrando un semestre complejo, difícil, duro, impactado por la sequía, impactado por todo lo que es la logística, y hay que contemplar
de que la logística va a seguir siendo compleja. Hemos mejorado los caudales hídricos de navegabilidad de los ríos Paraguay y Paraná, pero esto no es suficiente. Todavía persisten los problemas de transporte, todavía persisten las dificultades vinculadas justamente a lo que señalo, la logística relacionada con digamos que la crisis de contenedores y también con el costo de los combustibles para movilizar los factores de producción, tanto de importación de insumos como la salida de nuestros productos al mercado internacional. Estos, como señalaba, no son factores sobre los que tengamos influencia, no somos un fijador de precio internacional sobre los combustibles y por lo tanto el diálogo entre todos los sectores es clave. Observamos que muchos transportistas están manifestándose o pretendiendo nuevamente reiterar paralizaciones al transporte reclamando la no subida de estos precios. Sostener artificialmente esto va a ser dramático con un presupuesto ya complejo, porque los niveles de recaudación fiscal cayeron. Tenemos que considerar que la inflación está consumiendo gran parte de la rentabilidad de las empresas y por lo tanto la cadena de pagos está resentida. Y obviamente la campaña de agosto, si bien se perfila bastante promisoria porque tendríamos mejores condiciones climáticas, es considerable que tengamos en vista de que en el mundo es un año muy difícil. El incremento de precios de los commodities agrícolas y pecuarios no sería suficiente si es que no ponemos todo el empeño en sostener los indicadores macroeconómicos que nos permiten estar en una situación más cómoda en este momento como país, pero muy difícil a nivel de sectores vulnerables donde la sociedad empieza a sentir y a resentir el impacto de la caída de la actividad económica, del consumo y de la demanda. Entonces, necesitamos prudencia en el Estado, que la clase política entienda, interprete que en este año electoral no es factible vilipendiar, por una parte, todos los recursos que son cada vez más complejos de obtener, no malgastar, mejorar sustantivamente la calidad del gasto y orientarlo hacia una actividad económica que genere mayor empleo, porque donde más se está golpeando es en el empleo, en el ingreso y el poder adquisitivo ciudadano. Mencionaba varios puntos que vale la pena resaltar nuevamente: el retroceso en el consumo, la inflación y los ajustes que se están dando, y un tema no menor que estamos ya nuevamente de cara al año electoral. Dentro de esto, el principal desafío siempre decimos es lograr la reactivación por justamente lo que mencionaba. En este sentido, y por sobre todo hablando de que ya no hay margen en lo que hace a la política fiscal también. Eh, a partir de esto, ¿nuevamente deberíamos de esperar mucho más del sector privado, o esta combinación público-privado podría ser una alternativa en acelerar justamente las inversiones o en la ejecución de obras? ¿Por qué hablo o menciono justamente obras? Porque era lo que se tenía como eje desde inclusive ya el año pasado, en donde se trataba de impulsar a la economía con la ejecución de obras, pero pareciera ser de que esto también se había afectado porque desde el sector privado también insisten en de que se debe impulsar más con mayor participación del sector privado. En este sentido, ¿qué se debería de tener en cuenta? Efectivamente, Eder, nosotros tenemos un escenario de un espacio fiscal sumamente reducido con inversiones desde el sector público que están impactadas por el nivel de gasto fijo estructural que tiene nuestro presupuesto. El encarecimiento de la deuda externa es otro de los factores que impactan ya desde este momento y evidentemente la inversión pública es clave en momentos de recesión económica, que es la tendencia mundial. En ese contexto es clave la alianza público-privada, que al mismo tiempo el Estado honre los certificados de pagos de obras para no demorar y generar una mayor complejidad de la cadena de pagos
y evidentemente que permita a las empresas seguir desarrollando sus actividades, tanto del desarrollo de la infraestructura como de la inversión pública para sostener el empleo formal. Y esa es una cuestión clave para momentos como el que estamos viviendo hoy día. Por otra parte, no caer en la tentación del populismo de generar subsidios porque no hay financiamiento y la emisión inorgánica podría generar mayor presión sobre la inflación. Es decir, hay que manejar todas estas variables con mucha prudencia frente a que si bien tenemos una menor inflación ponderada en el mes de junio por las proyecciones que hay, la inflación subyacente sí sigue generando presión y la inminente suba de combustibles como consecuencia de los precios internacionales, de la escasez de gasoil, hacen de que tengamos que tener mucho control y mucha prudencia sobre estas variables. ¿Se debe de insistir más en una política económica expansiva o restrictiva cuando se da este tipo de inflación? La política monetaria del Banco Central, justamente al elevar las tasas, y están haciendo esto todos los bancos centrales del mundo, al elevar las tasas absorbe dinero del mercado, eso genera menor liquidez, menor circulante y por lo tanto hay una disminución del consumo. Evidentemente, el objetivo número uno es disminuir el impacto de la inflación. La política cambiaria va acompañando para que el guaraní esté estable en las previsiones que están dentro de los 6.900 guaraníes aproximadamente, con el propósito de que tampoco haya un impacto desde el punto de vista cambiario sobre la inflación. Entonces, en ese escenario es donde hay que tener mucha prudencia de que todo el gasto no sea en cuestiones superfluas, sino que significativamente en inversiones para que esto genere producción. Siempre digo que el mayor antídoto a la inflación es la productividad y la producción, que sea duplicándola, en la que disminuya justamente sobre una demanda, la oferta que pueda equilibrar los precios y justamente balancear en condiciones globales, regionales y locales muy difíciles. Ahora, aprovechando justamente esta entrevista, no quiero dejar pasar la oportunidad para consultarle justamente sobre el último ajuste del salario mínimo de lo que se habla. Si bien existen las normas bien establecidas que conforme al informe del Banco Central del Paraguay, esto debe ser tenido en cuenta justamente para que se lleve a mesa y sea estudiado. Ya se habla nuevamente de lo que podría ser o del impacto que esto tendría. Esto deberíamos de verlo de qué manera. ¿Sería tanto así como hoy día se da en atención a que podría implicar nuevamente un aumento o contribuir en la inflación? ¿O el mercado en sí absorbería esto? Nosotros tenemos una inflación interanual de prácticamente el 12%. Esto significa que hay una pérdida sustantiva del poder adquisitivo y hay sectores de la sociedad que están muy dañadas. Y al decir de la sociedad, no solamente de las personas asalariadas, también de las empresas. Es decir, todos los paraguayos estamos sufriendo el impacto de esta inflación. Y todo el mundo, en todo el mundo, los países más ricos, más estables, más previsibles, están entre un 7 y un 11% de inflación y eso implica de que hay un retraso desde el punto de vista adquisitivo. Ahora bien, nosotros tenemos un sector de la economía formal que todavía es menor al 50% de la totalidad de la economía. El incremento del salario, y de acuerdo a las cifras que daba el análisis del Banco Central el día de ayer en la presentación del jefe de estudios económicos, un incremento salarial más un incremento del precio de los combustibles previsto para la semana próxima inicialmente, va a generar presión sobre la inflación.
Y es ahí donde hay que tener mucha prudencia. Por un lado, la necesidad de equiparar ingresos y a la clase laboral y más vulnerable que tenga las condiciones de acceder a un pago más justo por su trabajo y su producción, pero por la otra parte ver cómo impacta esto sobre la cadena de pagos que ya está retrasada, que lo estamos viendo en los indicadores de morosidad dentro del sistema financiero formal y cómo impacta también al mismo tiempo sobre los precios finales. La mayoría de las empresas están reduciendo costos. Eh, lo deseable, lo necesario es de que esos costos no sean por el lado de empleo, porque no se pueden trasladar la totalidad de los costos a los precios de cada producto, porque sencillamente la gente deja de consumirlo. Entonces, al caer la rentabilidad de las empresas, que no caiga sobre el empleo justamente los cortes de costes. Señor Rubén Ramírez, muchísimas gracias. Un placer, como siempre, conversar con usted. Gracias por la predisposición y que tenga un buen día. Igualmente, Eder, un placer para todos ustedes. Muy buen viernes y buen fin de semana. Igualmente, hasta la próxima.